Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 259. Campaña. Merodeadores, aún más lejos. Volví a aparecer en el feudo con la mirada perdida, suspirando profundamente, agotado mentalmente. Aunque había practicado con clones para fortalecer mi mente, esto seguía siendo demasiado para mí. Sentía que mi cabeza estaba completamente revuelta, pero al menos lo había conseguido. Las clasificaciones C, A y S estaban completas. Bueno, aún faltarían las clasificaciones SS y SSS, pero me detendría aquí. Campaña Merodeadores finalizada. Puntuación de la campaña. C. El nivel C no fue tan difícil, la verdad. Solo tuve que esforzarme un poco más. Comencé en la estación, pero esta vez no me volví loco. De hecho, cada logro conseguido te otorga una pequeña cantidad de puntos permanentes, incluso si no lo vuelves a obtener. Aunque, claro, no son tantos como si lo hicieras de nuevo. Fui al colegio y tuve una vida normal, aunque con el objetivo imposible de lograr que Snape y los merodeadores se llevaran bien. Y créanme, fue casi imposible. Ni siquiera lo logré del todo. Lo que hice fue prácticamente unirme a ambos bandos y ponerlos en situaciones donde necesitaran cooperar. Cosas como soltar un troll en los baños mientras ellos estaban dentro, liberar dementores en el patio, o guiarlos accidentalmente hacia las acromántulas. Sí, fui un pésimo amigo, pero ellos nunca lo supieron. Con el tiempo, aunque no quisieran aceptarlo, el estar entre la vida y la muerte juntos generó una aceptación tácita entre ellos. En cuanto a Lily, temía que involucrarme con ella complicara las cosas, así que tomé otro camino. Con mi poder y estudios previos, logré volverla asexual y apática hacia ciertos aspectos. No diría que fui malvado, pero tampoco actué de forma noble con ella. Estudiando y esforzándome, lentamente y sin que nadie lo notara, le anulé la capacidad de sentir placer sexual, y de enamorarse. En palabras más vulgares, no podría estar más seca ahí abajo sin convertirse en polvo. Básicamente, la convertí en alguien emocionalmente incapaz de formar relaciones profundas. Quizá, la volví una psicópata funcional. No peligrosa, claro, porque aún tiene empatía, pero limitada en ciertos niveles emocionales. Por mi parte, me dejé llevar un poco. Como ya no tenía un objetivo amoroso particular, me involucré con varias brujas de Hogwarts en relaciones pasajeras. Me hice conocido por ello. Desde mi primer año, logré obtener logros por tener tantas amantes que incluso después de terminar nuestras relaciones, algunas buscaban algo más conmigo, principalmente algo sexual. Mis habilidades en ese aspecto llegaron a ser un dolor de cabeza para los profesores y el director. A pesar de que sabían lo que hacía, casi nunca pudieron atraparme. Al final, cuando llegué al 7º año, decidí terminar la campaña. Sin ningún logro particularmente grande, me conformé con una C. No aprendí nada importante, así que bloqueé la mayor parte de los recuerdos para evitar problemas con el desfase temporal. También cancelé la sincronización con el mundo real. Para evitar riesgos innecesarios, aún no sabía qué sucedió con la sincronización de la primera vez que lo hice. Las recompensas no eran impresionantes, pero al menos mis monedas de cristal seguían aumentando. Campaña Merodeadores finalizada. Puntuación de la campaña. A esta vez, la dificultad fue mucho mayor, pero valió la pena. No obtuve la clasificación A inmediatamente después de la C. Fallé una vez, conseguí una B, me frustré y repetí hasta lograrlo la segunda vez. Las recompensas fueron excepcionales. Las 1500 monedas de cristal ya eran un premio considerable, pero la poción de segundo animago fue lo que más me emocionó. Aún tenía pendiente consumir la poción de la recompensa de la clasificación B, y ahora también estaba disponible en la tienda. La poción de animago instantáneo cuesta 500 monedas de cristal, mientras que la de segundo animago asciende a 1500. Puede parecer caro, pero hay que considerar que estas pociones eliminan el tedioso proceso y los riesgos del ritual animago tradicional. Además, si mejoras la habilidad de transformación o reduces su costo, estas pociones también bajan de precio, llegando incluso a costar monedas comunes en lugar de cristal.
Respecto al retrato mágico de Lily, hablaré de eso más adelante. Primero, quiero explicar todo el trabajo que hice para alcanzar esta puntuación. Esta vez, comencé mucho antes, no volviendo a nacer, pero sí desde una edad suficiente para actuar con libertad. Traje conmigo a Andra y Eileen, aunque, a diferencia de las misiones del tablón, aquí tuve que pagar un pequeño monto para hacerlo. Como habían sido mis mujeres, obtuve un descuento. Ellas ocuparon su lugar en la campaña sin causar duplicados de personajes existentes. Eileen se separó de su esposo y formó una relación con Andra, quien luego me adoptó como su hijo, convirtiéndome en hermano de Severus Snape, y ahí comenzó todo. Con mi conocimiento, habilidades y recursos adquiridos en la Torre del Archimago y la tienda del mercader, junto con la ayuda de Andra y Eileen, logré algo único. Transformé a Severus Snape en Severa Snape. Sí, fue un shock total para ella cuando se dio cuenta, aunque el proceso fue gradual y sutil, al punto de que no lo notó hasta que ya era irreversible. Aceptarlo fue complicado, pero me aseguré de apoyarla en todo momento. Con un poco de manipulación y mucho afecto, logré que se enamorara de mí sin siquiera darse cuenta al principio. Mientras tanto, Andra organizó un grupo clandestino contra Voldemort, utilizando sus contactos y recursos a través de su burdel. Su organización se fortaleció y llegó a ser un obstáculo significativo para los mortífagos, aunque sus métodos no eran precisamente legales, ni directos. Se conoció a Lily, pero Snape la vio principalmente como una amiga. Quizás llegó a sentir algo más por ella, aunque me encargué de suprimir esos sentimientos. Con el tiempo, fue curioso observar cómo su relación evolucionó hacia una enemistad, ya que Snape sospechaba que Lily intentaba robarme. Aunque su desconfianza tenía algo de verdad, el problema no era Lily, sino yo. A escondidas, mantenía encuentros con Lily, no para establecer una relación seria, sino para manipularla. Con la ayuda de Andra y mis recursos, comencé a moldear a Lily, transformándola en una persona completamente distinta, en una completa ninfómana degenerada. Este cambio me permitió prever en quién podría convertirse la bandera en el futuro. Todo esto ocurrió en las sombras, porque a simple vista, Lily parecía tener un interés platónico en mí. Pero esta tensión generó inevitables confrontaciones entre Lily y Severa, que a menudo terminaban en enfrentamientos. La rivalidad entre ellas se convirtió en un espectáculo fascinante, las peleas de gatas eran una muy buena fuente de entretenimiento. En Hogwarts, logré varios hitos importantes, como recuperar la corona de Ravenclaw y entregársela al director. Dumbledore, al descubrir que era un Horrocrux, inició la cacería de Voldemort mucho antes de lo previsto. Me aseguré de que Severus no se uniera a los mortífagos. Una chica enamorada es capaz de cualquier cosa por el chico que ama, y ella no fue la excepción. La animé a rebelarse contra ellos, e incluso antes de terminar la escuela, ya habíamos tenido múltiples enfrentamientos con los seguidores de Voldemort. Severus era un prodigio y, con mi apoyo, alcanzó logros significativos a una edad temprana. Esto nos permitió luchar como iguales en el campo de batalla. Curiosamente, quizá porque en algún momento lo consideré un amigo, nuestra relación no cruzó la línea de lo carnal hasta los últimos años en Hogwarts. Con Lily, sin embargo, todo comenzó mucho antes, aunque alteré sus recuerdos hasta que fue el momento adecuado para que dependiera completamente de mí. Poco después de terminar Hogwarts y con Voldemort considerándome su enemigo acérrimo, opté por terminar la campaña. Conseguí una puntuación A, lo que fue satisfactorio después de tanto esfuerzo. Ahora, sobre el cuadro. Este objeto puede ser de cualquier personaje de la campaña en cualquiera de las partidas guardadas. Tuve la suerte de obtener a Lily y seleccioné esta partida en particular. Si quisiera, ahora podría comprar cuadros de otros personajes en el mercader. Lo que quiero destacar es que el retrato muestra a una Lily completamente diferente. Una versión distorsionada, irreconocible, llena de lujuria y con su mente podrida. Es un retrato inquietante, pues muestra a Lily sin inhibiciones, dispuesta a hablar sin filtro, a desnudarse, masturbarse continuamente o a describir sus encuentros conmigo. Es difícil resistir la tentación de enviarle el retrato a Snape, pero también me genera un conflicto interno por todo lo que hice. Snape, a pesar de todo, es alguien en quien pude confiar, un amigo y hermano con el que siempre he peleado. Sin embargo, durante muchos años, también fue algo más y... obtener la clasificación S fue, sin duda, lo más difícil. Para lograrlo, fue necesario alcanzar todas las clasificaciones anteriores y acumular la mayor cantidad de logros posibles.
Tuve que repetir varias acciones, incluyendo algo tan peculiar como convertir a Snape en mujer, lo cual extendía el resto de los merodeadores, formando un harén de protagonistas. Además, realicé un oscuro ritual para otorgarle magia a Petunia. El proceso fue extremadamente arriesgado, implicando un sacrificio de sangre y almas. En uno de los momentos más críticos, Dumbledore la encontró sola e inconsciente en medio del ritual, pero logré evadir su radar gracias a mis habilidades. Como resultado, Petunia, aunque no en la edad ideal, fue admitida en Hogwarts junto a su hermana Lily. Sin embargo, el sacrificio dejó huellas. Su personalidad quedó distorsionada, sufriendo paranoia, esquizofrenia y otros trastornos mentales que evolucionaron en defectos físicos, como una horrible lepra mágica. Desde temprana edad, también me dediqué a buscar y destruir los Horcruxes de Voldemort. Aunque tenía otros planes con ellos, las limitaciones de esta campaña secundaria me obligaron a reservar algunas ideas para la campaña principal. En esta ocasión, mi impacto contra Voldemort fue mucho más directo. Mientras en la anterior partida fui una molestia, aquí me convertí en su verdadero enemigo. Lideré acciones sigilosas para eliminar a sus seguidores, formé una orden similar a la del Fénix con el objetivo de destruirlo, desmantelé sus Horcruxes y revelé información crucial a Dumbledore desde las sombras. Estas acciones hicieron que el Señor Oscuro enfrentara dificultades constantes. Por último, logré algo inusual: consolidar una relación de amistad entre los merodeadores, Lily, Petunia y Snape, aunque en mi propia versión del término, pues más que amigas fueron hermanas, bajo mi polla. Y con todo eso, el resultado de la campaña. Campaña Merodeadores finalizada. Puntuación de la campaña. Las recompensas del nivel S presentan cambios significativos respecto a las clasificaciones menores. Solo las 10,000 monedas de cristal ya permiten añadir una misión mensual adicional, y las habilidades resultan prometedoras. Probé mi nueva forma animaga y me transformé en una rata gris oscuro sin problemas. También intenté producir una poción y apareció mágicamente en mi mano una poción herbicida, aunque su calidad era inferior y apenas útil. En cuanto a la lealtad eterna, aún no he comprobado sus efectos. Las mejoras del feudo, aunque modestas, me ofrecen muchas ideas para explorar o consolidar estrategias futuras. Si estas son las recompensas del nivel S, no puedo imaginar qué se ofrecerá en los niveles restantes. Sin embargo, el esfuerzo ha sido agotador. Aunque ajusté configuraciones para reducir la carga, aún necesitaba adaptarme. Por ahora, haré una pausa con esta campaña, pero quizás en el futuro regrese para explorar más. Capítulo 260. Retornando de las campañas. Las chicas estaban en la guarida, como solían hacer últimamente. Su misión de encontrar al heredero de Slytherin las mantenía ocupadas con reuniones y tareas constantes, y por eso no era raro que todas estuvieran allí. Sin embargo, esta vez algo diferente había ocurrido. Yo había aparecido de repente y, sin previo aviso, me lancé sobre Hermione, abrazándola con fuerza. Las demás chicas, casi todas las de mi grupo, se quedaron sorprendidas por mi acción. No era que nunca hubiera mostrado afecto en público, pero esta vez estaba siendo particularmente intenso. Más que un abrazo, parecía que me estaba restregando contra Hermione como un gato marcando territorio. Tenía mi cabeza apoyada en su pecho y no dejaba de moverme, completamente acurrucado. «Red, ¿qué te pasa?», preguntó Hermione, claramente molesta y avergonzada. No era que no me conociera, pero detestaba que hiciera cosas así de repentinas, especialmente frente a los demás. Eso era lo que más le irritaba. Lo público de la situación. «Te extrañé mucho», dije, aferrándome más a ella y continuando con mi muestra de afecto. «Nos vimos ayer», protestó, exasperada. «Es cierto que últimamente estábamos más ocupados, y no pasábamos tanto tiempo juntos como antes, pero aún así nos veíamos todos los días». «Fue demasiado tiempo», respondí, sin detenerme ni un segundo, incluso acercándome para olerla. Era una sensación extraña. Estar lejos de ella y de las demás por tantos años, aunque en realidad no había pasado tanto tiempo en el mundo real. Ese era el problema con las campañas. Aunque el limitador de memoria hacía más tolerables las transiciones, haber participado en varias seguidas había empeorado mi sensación de desconexión. «Jeje», Red se puso cariñoso, se burló Tracey, observándonos con una sonrisa divertida. «Parece un perrito». «¿No deberían hacer eso en otro lado?», murmuró Ana, esquivando la mirada. Mis acciones parecían demasiado íntimas, y ella se estaba poniendo roja como un tomate.
Stan, alcanzó a murmurar Lavender, quien, claramente excitada, sacó su cuaderno y comenzó a escribir rápidamente. Las reacciones eran variadas. Algunas se reían al ver a Hermione en su estado de incomodidad, luchando por liberarse de mi abrazo sin éxito. Otras, como Anna, se avergonzaban de lo que estaban presenciando. Y luego estaba Pansy, que apretaba los dientes y mordía su túnica con evidente enojo. «Ya suéltame, Red», gritó finalmente Hermione, incapaz de soportar más mis restregones ni las miradas de todas. «Solo unos minutitos más», murmuré, sin intención alguna de soltarla. Y así fue. Tal como dije, seguí abrazándola y frotándome contra ella un poco más, ignorando sus quejas, hasta que finalmente decidí dejarla ir. Hermione, sin embargo, no parecía nada contenta. De hecho, su expresión al acomodarse la ropa lo decía todo. «Ya verás después». «¿Listo?», preguntó con sarcasmo, cruzándose de brazos mientras me fulminaba con la mirada. «Más o menos», respondí despreocupado. «Te extrañaba mucho». «Bueno, ahora la siguiente», anuncié, saltando directamente hacia Anna. «¿Qué?», exclamó Anna, completamente sorprendida, cuando la envolví en un abrazo similar al que acababa de darle a Hermione. Inmediatamente comencé a restregarme contra su cuello y pecho, mientras ella permanecía paralizada, roja como un tomate. «Red, ¿qué estás haciendo?», rugió Hermione, furiosa. Si ya había sido difícil para ella tolerar mi arrebato anterior, verme haciendo lo mismo con otra chica superaba completamente su límite. «También extrañé a Anna, y a todas ustedes», dije tranquilamente, ignorando su enojo. «Y no quiero usar clones para este momento de reconciliación». Mientras hablaba, seguía moviéndome con afecto, mientras Anna, completamente abrumada, permanecía rígida y sin saber cómo reaccionar. «¿Vas a restregarte con todas las chicas de aquí?», preguntó Hermione, con una mezcla de enojo y vergüenza reflejada en su rostro. «Sí», respondí sin titubear, mientras seguía inhalando ese aroma dulce y herbáceo que desprendía Anna. «Yo, tengo que prepararme para ir a clases», dijo Tracey, intentando escabullirse hacia la salida notando cómo iban las cosas. Sin embargo, con un simple movimiento de mi mano, una pared de sangre bloqueó la puerta, cerrándole cualquier escape. Las chicas presentes me miraron con consternación, entendiendo que hablaba completamente en serio y que no parecía dispuesto a dejarlas salir sin antes cumplir mi objetivo. Aunque no todas parecían molestas. De hecho, tanto Lavender como Pansy se movieron disimuladamente para posicionarse más cerca, dejando en claro que esperaban ser las siguientes. Así pasó el rato. Una a una, las chicas fueron abrazadas, y ninguna fue liberada hasta que cumplí mi misión. Verlas salir de la habitación arreglándose la ropa fue todo un espectáculo, dejando a los demás visitantes de la guarida desconcertados y llenos de preguntas. Claro, esto trajo sus consecuencias. Aunque algunas chicas no le dieron demasiada importancia al incidente, otras comenzaron a sospechar que algo extraño ocurría debido a mi repentino y desbordado afecto. Sin embargo, quien más me lo hizo notar fue Hermione. Mi querida novia me dio un sermón detallado sobre las cosas que podía y no podía hacer, su mirada severa dejando claro que estaba al límite de su paciencia. Afortunadamente, tomándola de la mano, dedicándole unas palabras amorosas y una mirada sincera, conseguí que su idea de prolongar el regaño desapareciera, convirtiéndolo en una simple advertencia. Hermione parecía estar comenzando a atar cabos, esta no era la primera vez que algo así pasaba y sabía que algo estaba pasado. Aunque intentó sonsacarme información, incluso recurriendo a pequeños gestos coquetos o haciendo su papel de novia difícil, no logró obtener respuestas concretas. A pesar de lo peculiar del evento en la guarida, para quienes me conocían bien, no fue tan sorprendente como podría parecer. Ya era una especie de norma que las cosas relacionadas conmigo nunca fueran del todo normales. Al final, solo dos personas, Penélope y Lavender, conocían la verdad sobre mi viaje en el tiempo y la razón detrás de mi comportamiento. Ambas eran leales a mí y estaban al tanto de muchos de mis secretos. De hecho, ambas cooperaron para ayudarme a mitigar esa sensación de vacío causada por nuestra separación. Penélope me permitió descansar sobre su pecho, apretándome entre ellos con una calidez que casi podía describirse como divina. Lavender, por su parte, decidió devolvérmelo, restregándose contra mí con el mismo entusiasmo con el que yo lo había hecho antes, quizás más, incluso llegando a lamerme desesperadamente por todo el cuerpo. Claramente, deseaba algo más, pero decidí detenerla por el momento.
Así fue como logré reincorporarme al día a día escolar. Nunca dejé por completo mi vida académica, aunque mi tiempo en las campañas fuera extenso. Al final, gracias a la particularidad del flujo temporal, mi vida en el mundo real seguía intacta, incluso después de tantas aventuras. Lo más destacable en mi retorno fue, sin duda, el regreso de la profesora McGonagall a sus clases. Me alegró verla salir de aquella depresión temporal, aunque no podía decir que todo fuera como antes. Participé en sus lecciones, pero me mantenía siempre en la esquina más alejada, evitando presionarla. Y diría que fue lo correcto. Aunque aparentaba normalidad, su actitud hacia mí era de una fría indiferencia. Si tenía la oportunidad, actuaba como si no existiera, y aunque podría molestar a cualquiera, yo lo acepté sin resentimientos. Sabía que la profesora McGonagall no superaría fácilmente lo que había sucedido. Lo más complicado para ella no eran las secuelas negativas, sino las positivas. Había notado que, de alguna manera, se sentía más saludable, con energías renovadas. Algunos achaques de la edad parecían haberse reducido, incluso desaparecido. No había vuelto a ser una joven, claro, pero sentía como si hubiera retrocedido algunos años. Y eso era lo peor para ella. Intentaba atribuir esta mejoría al descanso que se había tomado, diciéndose que necesitaba más vacaciones, pero sabía que se estaba mintiendo. Por mucho que lo intentara, no podía evitar la sospecha de que este rejuvenecimiento tenía algo que ver con lo sucedido entre nosotros. No quería aceptarlo, no podía permitir que una acción tan pecaminosa con un estudiante la hiciera sentir bien y muy bien. Para tranquilizarse, decidió que todo se debía a la liberación del estrés acumulado durante años. No había tenido acción desde hacía mucho tiempo, y ese desahogo repentino había revitalizado su cuerpo. Ese era el límite que podía aceptar, incluso comenzando a considerar si debía buscar consuelo o quizá intentar una relación nuevamente. Había renunciado al amor hacía mucho tiempo, dedicándose completamente a Hogwarts, pero ahora se preguntaba si su cuerpo, aunque envejecido, aún necesitaba algo de cuidado. Los rumores sobre cierto nuevo burdel en el pueblo cruzaron fugazmente su mente, pero los rechazaba de inmediato, sacudiendo la cabeza con fuerza para disiparlos. Sin embargo, estos pensamientos la atormentaban con frecuencia. Lo peor era cuando yo estaba presente en sus clases. En esos momentos, no podía evitar mirarme de reojo, lo que la perturbaba enormemente. Para compensar, intensificaba el ritmo de las lecciones, impartiendo clases con una energía casi desbordante. Esto resultaba ser un infierno para los demás alumnos, ya que transformaciones, de por sí complicada, se volvía casi imposible con una profesora en lo que parecía tener constantes ataques de adrenalina. Yo solo podía suspirar ante su actitud. Al menos, me consolaba que no hubiera empeorado. Incluso llegué a considerar solicitar permiso para ausentarme de sus clases, si eso la hacía sentir mejor. Estaba satisfecho de no haber tenido problemas con mis padres, pero el costo había sido perder la estima de una de las mejores profesoras de Hogwarts. Lo que no sabía en ese momento era que mis padres no habían sido informados, no solo por mi amenaza y otras medidas, sino porque mi próximo viaje a Castelo Bruxo ya estaba planeado. Como representante principal de Hogwarts, cualquier escándalo antes de la misión habría sido desastroso. Aunque Neville y Anna tenían talento, apenas estaban en su segundo año y aún no tenían el tiempo ni la experiencia necesarios para dar la mejor impresión de nuestra escuela. Todo ya estaba decidido, y el peso de la responsabilidad recaía sobre mí. Por otro lado, uno de mis clones se encontraba en la biblioteca, estudiando intensamente sobre oclumancia. Después de lo que me ocurrió debido al desfase temporal provocado por la campaña, decidí tomar medidas al respecto. Aún necesitaba completar más campañas para obtener las recompensas necesarias para alcanzar mis objetivos, por lo que encontrar una solución era indispensable. Mientras este clon estudiaba oclumancia, otro en el feudo investigaba sobre rituales y hechizos de memoria. Como poseo una especie de oclumancia natural, nunca me había detenido a estudiarla en profundidad ni con la intensidad que dediqué a otras disciplinas mágicas. Ahora me doy cuenta de que eso fue un error. Quizá, si lo hubiera hecho antes, podría haber resuelto este problema mucho tiempo atrás. Es cierto que con el tiempo el problema probablemente se resolvería por sí solo, pero ¿y cuánto tiempo pasaría entre campaña y campaña hasta que desapareciera del todo? ¿Qué tan afectado estaría mientras tanto? No podía permitirme ese nivel de incertidumbre. Fue entonces cuando empecé a desarrollar mis ideas. La inspiración me vino de mis rituales y, curiosamente, de la presencia de Lockhart.
Sus peculiares métodos me hicieron pensar. Si mis rituales me dieron acceso a una biblioteca mental infinita, ¿sería posible hacer algo similar con mi memoria? Me imaginé una solución. Almacenar ciertos recuerdos, sellándolos y olvidándolos parcialmente, pero con la capacidad de acceder a ellos fácilmente cuando fueran necesarios, algo similar al pensadero de Dumbledore. Esta idea parecía prometedora, pero también implicaba un gran desafío. Primero, necesitaría dominar la oclumancia y varios hechizos relacionados con la memoria. Luego, tendría que diseñar un sistema funcional y seguro, y por último, experimentar con sujetos antes de intentar implementarlo en mi propia mente. No era tan imprudente como para arriesgar mi conciencia sin pruebas previas. Si lograba desarrollar esta técnica, podría enfrentar futuras campañas sin temor a los efectos secundarios al regresar, y solo me quedaría disfrutar de las recompensas obtenidas. Sería difícil, pero la posibilidad de resolver este obstáculo de forma definitiva hacía que valiera la pena intentarlo. Capítulo 261. Club de duelo. Actualmente estaba recibiendo tutorías personalizadas de la profesora Sprout junto a Anna y Neville, pero mi mente estaba en otro lugar. Las acromántulas. O mejor dicho, lo que sea que esté dentro de esos huevos, porque estaban a punto de nacer. Uno de mis clones, que vigilaba el lugar donde estaban los huevos, había notado que el tiempo que estimamos anteriormente podría ser menor del esperado. Los huevos de araña, aunque pocos, ahora eran mucho más grandes y tenían formas distintas. Algunos eran lisos, otros viscosos y otros más tenían protuberancias. Además, los colores variaban entre verde, blanco ceniza, rojo e incluso dorado. Había tanta diversidad que no sabía qué esperar de ellos. Red. La voz de Anna rompió mis pensamientos, llamando mi atención. ¿Qué? Pregunté, algo desorientado. La profesora dijo que ya terminamos, explicó, señalando las plantas sobre la mesa. La profesora nos había estado enseñando los cuidados de algunas plantas. Cada uno de nosotros tenía 3 macetas para trabajar, pero sin darme cuenta, terminé cuidando varias otras plantas cercanas. Eso le dio un pequeño dolor de cabeza a la profesora, ya que esas plantas estaban destinadas para la clase del día siguiente. Ahora, ya no podría usarlas. Me disculpé de inmediato, aunque la profesora no parecía estar realmente enojada. De hecho, mi trabajo había sido impecable, pero aún así tendría que buscar otras plantas para la próxima clase. Después de despedirme, Neville se dirigió a su cuarto a estudiar, como solía hacer últimamente. Se estaba preparando para el viaje. Aunque el chico sufría de baja autoestima, tenía la determinación de mejorar lo suficiente como para no querer considerarse un desastre fuera de Hogwarts. Me daba pena que no estuviera en Hufflepuff, pues tenía el corazón de uno. Acompañé a Anna de regreso hacia la guarida mientras hablaba emocionada. Aunque mi mente seguía distraída pensando en el próximo nacimiento de mis hijos arácnidos, hice un esfuerzo por prestarle atención. También me dijeron que muchas clases se realizan al aire libre, especialmente las de cuidado de criaturas mágicas y herbología. Solo usan invernaderos para plantas que necesitan un ambiente específico. El resto crece directamente en la naturaleza, aunque con algo de protección, explicó con entusiasmo. Había estado preguntando a los estudiantes de Castelo Bruxo, y aunque el idioma era una barrera, logró obtener bastante información, especialmente del profesor, que hablaba algo de inglés. Eso suena interesante, respondí con una sonrisa. Entonces, ¿estás lista para partir? No lo sé, estoy muy nerviosa. Es la primera vez que estaré tanto tiempo tan lejos de mis padres, y todo será completamente nuevo, confesó nerviosa. Se calmó un poco cuando coloqué una mano sobre su hombro. Estaremos bien, Anna. Recuerda que me tienes a mí. No dejaré que nada malo nos pase, le aseguré con suavidad. Justo en ese momento, alguien apareció de repente frente a nosotros. Red. Anna. Los encontré. Exclamó Susan con una energía poco habitual en ella. Aunque era algo reservada en general, cuando estaba con nosotros, se mostraba más animada. Susan rápidamente se abrazó del brazo de Anna, lista para que le contáramos cómo nos había ido. Las dos comenzaron a hablar con soltura, intercambiando comentarios y risas mientras yo añadía un par de comentarios aquí y allá. Era curioso cómo los tres encajábamos tan bien juntos, casi como si fuéramos una versión diferente del trío dorado de la historia original. Susan parecía confiar profundamente en nosotros, mostrando su versión más viva, como si fuéramos sus mejores amigos dentro de nuestro círculo.
y van a iniciar un club de duelo. Lo anunciaron en el tablón, dijo Susan emocionada. ¿Un club de duelo?, preguntó Ana, intrigada. Sabía algo al respecto. Había oído que existió uno hace tiempo, aunque lo único parecido actualmente era un salón en las mazmorras donde algunos estudiantes practicaban de forma informal. ¿Qué opinas, Red? ¿Deberíamos ir a ver cómo es? ¿Será como tus clases? No lo sé, pero podemos averiguarlo. ¿Por qué no vas y avisas a las demás chicas? Podría ser una buena oportunidad para que vean cuánto han mejorado en comparación con sus compañeros, sugerí con una sonrisa. Sabía perfectamente cómo se desarrollaría este club de duelo, pero hablaba en serio acerca de mostrarles a las chicas su progreso. Las había entrenado desde el primer año y había visto cuánto habían avanzado. Sin embargo, algunas aún no eran conscientes de lo importante que había sido nuestro entrenamiento para su desarrollo. Si quería seguir ayudándolas, necesitaba incentivarlas, y esta era la oportunidad perfecta. Susan y Ana se fueron corriendo emocionadas a avisar a las demás. Yo me quedé sonriendo. Claro, podría haber usado un mensaje para informar a todas al mismo tiempo, pero prefería dejarlas correr un poco. Después de todo, era más divertido así. La noche había caído, y el gran comedor estaba completamente lleno. Los alumnos, emocionados, sujetaban sus varitas con entusiasmo. Las mesas habían desaparecido, reemplazadas por un escenario dorado que brillaba bajo la tenue luz de las velas, ya que el encantamiento que mostraba el cielo estrellado en el techo también había sido desactivado. Mi grupo estaba reunido en un espacio relativamente cercano, aunque dividido en pequeños subgrupos. A pesar de ello, manteníamos una cierta unidad en medio del mar de estudiantes. Hindi y Luna estaban a mi lado, una a cada costado, conversando entre ellas con calma y sin demasiada emoción por el evento. Habían venido únicamente porque yo asistiría, pero ambas confiaban plenamente en sus habilidades y no veían mucho sentido en este club. Las discusiones sobre el propósito del club y quién lo había organizado llenaban el aire. Sin embargo, la atmósfera dio un giro cuando Lockhart apareció, luciendo una túnica color ciruela y una sonrisa excesivamente amplia, acompañado por el siempre serio Snape. Las expresiones de disgusto entre mis compañeras y el resto de los estudiantes fueron inmediatas. Fue casi divertido ver cómo mi grupo entendía al instante lo poco profesional que sería este club de duelo tan solo al ver a Lockhart. Si alguna de ellas aún tenía dudas sobre él, seguramente estarían reconsiderando su postura ahora. Venid aquí, acercaos. ¿Me ve todo el mundo? ¿Me oís todos? Estupendo. Exclamó Lockhart con una sonrisa que competía con el brillo del escenario. El profesor Dumbledore me ha concedido permiso para abrir este modesto club de duelo, con la intención de prepararos a todos vosotros por si algún día necesitáis defenderos, tal como me ha pasado a mí en incontables ocasiones. Para más detalles, consultad mis obras. Hizo una pausa teatral antes de señalar a su acompañante. Permitidme presentaros a mi ayudante, el profesor Snape. Él dice que sabe un poquito sobre el arte de batirse y ha accedido desinteresadamente a ayudarme en una pequeña demostración. Pero no temáis, jóvenes. No os quedaréis sin profesor de pociones después de esto. No temáis. Snape permanecía inmóvil junto a él, su expresión tan estoica como mortificada. Era difícil no reírse al imaginar lo que estaba pasando por su mente. Su autocontrol era admirable, aunque estoy seguro de que, de no estar frente a un grupo de estudiantes, ya habría lanzado algún hechizo desagradable a Lockhart. Por otro lado, yo luchaba con pensamientos inoportunos. Maldita y sensual Snape femenina, sal de mi cabeza. Finalmente, después de una introducción innecesariamente larga, la demostración comenzó, y terminó casi tan rápido como había iniciado. Todos los presentes seguimos con la mirada el arco perfecto que describió Lockhart al salir volando hacia la pared tras un impecable Expelliarmus lanzado por Snape. Lockhart, haciendo gala de su capacidad para actuar, se levantó fingiendo que todo estaba bajo control. Si algo podía respetársele, era su habilidad para mantener las apariencias, aunque su falta de visión era evidente. Provocar a Snape era un error que cualquiera con sentido común evitaría. Las palabras del profesor de defensa contra las artes oscuras se volvían cada vez más irritantes, y la expresión de Snape comenzaba a oscurecerse aún más. Percibiendo el peligro, Lockhart cambió rápidamente de tema para evitar una segunda humillación. Basta de demostración. Vamos a colocaros por parejas. Profesor Snape, si es tan amable de ayudarme, anunció con una sonrisa forzada, claramente buscando una salida a la tensión.
Así comenzaron a formarse los grupos para los duelos, pero antes de que mis chicas se emparejaran, las reuní para darles algunas indicaciones. Pueden luchar entre ustedes o observar cómo pelean los demás, pero no se enfrenten a los de cursos menores, les dije, consciente de que estaban muy por encima de sus compañeros de la misma edad. Sin embargo, antes de poder sugerirles que buscaran oponentes de cursos superiores, una voz sarcástica interrumpió mis palabras. Parece que el señor Weasley no quiere que sus amiguitas se lastimen. Pero esto es un club de duelo, no una casa de té, dijo Snape, lanzándome una mirada incisiva mientras comenzaba a distribuir a las chicas con otras parejas. Además de Potter, yo era la segunda persona a la que siempre tenía puesto un ojo. Aunque podría haber sido peor si hubiese activado las sincronías de las campañas pasadas. Me había contenido con eso, al igual que me había contenido de invocar personajes de esas historias tras la primera vez. Solo suspiré, esperando que las cosas no salieran demasiado mal. Sabía que mis chicas no eran monstruos humanoides, pero su nivel de habilidad podía causar problemas si no se controlaban. Por mi parte, fui emparejado con un alumno de 5º año, ya que Snape era consciente de mis habilidades, o quizás solo por molestarme. No le presté demasiada atención, manteniendo mi enfoque en las chicas y sus combates. «Varitas listas», gritó Lockhart con entusiasmo teatral. «Cuando cuente hasta 3, ejecutad vuestros hechizos para desarmar al oponente. Solo para desarmarlo. No queremos accidentes. 1, 2 y 3». La lucha comenzó antes de lo esperado, especialmente entre los alumnos más jóvenes, quienes carecían de paciencia. Muchos lanzaron hechizos antes de tiempo, creando un caos inicial. Sin embargo, mis chicas reaccionaron instintivamente, esquivando los ataques y contraatacando de inmediato. El entrenamiento intensivo de ataque sorpresa que les había dado parecía haber rendido frutos, aunque no de la forma que los profesores esperaban. Acostumbradas a enfrentamientos mucho más intensos, las chicas no se limitaron a lanzar un solo hechizo. Después del primero, siguieron un segundo y un tercero en rápida sucesión, derrotando a sus oponentes de forma implacable. Las combinaciones de hechizos dejaron a todos boquiabiertos. Repeler, levantar, descender, desarmar, inmovilizar, repeler y enmudecer, cegar, atar, repeler fueron algunas de las tácticas que se vieron en acción. Incluso Ginny y Luna destacaron, asegurando victorias aplastantes con facilidad. El silencio llenó el gran comedor. Los afectados, en su mayoría eran incapaces de emitir sonido debido a los efectos de los hechizos, y los demás miraban desconcertados a las chicas. Estas, igualmente sorprendidas, intercambiaban miradas nerviosas entre sus varitas, las víctimas y el resto de los alumnos. Los profesores intervinieron rápidamente, y por profesores me refiero a Snape. Deshizo los hechizos que pudo y ordenó a los alumnos mayores que llevaran a los heridos a la enfermería. Antes de volver al escenario, me lanzó una mirada cargada de enojo, como si yo fuera el responsable de lo ocurrido. Solo pude encogerme de hombros. Si bien su método de emparejamiento había sido cuestionable, mi plan no habría sido muy diferente. Tal vez enfrentar a mis chicas contra alumnos mayores habría tenido resultados similares, ya que su velocidad de reacción superaba ampliamente la de muchos de ellos. Esto quedó claro en la pelea de Penélope, quien abrumó a su rival, a pesar de no ser particularmente destacada en combate. Lockhart, decidido a no perder la oportunidad de brillar y salvar su reputación, optó por continuar con el club, aunque ahora las peleas serían individuales y supervisadas. Así llegamos al enfrentamiento entre Malfoy y Potter, que culminó con la inesperada revelación de la lengua Parcel. Este suceso dejó a muchos temerosos, pero mis chicas estaban más asombradas que asustadas. Apenas tuvieron la oportunidad, organizaron una reunión en la guarida, intrigadas por las nuevas pistas que esto ofrecía. Capítulo 262. Heroínas de Hogwarts. Tercera parte. Ya era tarde en la noche, y en la guarida solo estábamos yo y las chicas y bueno, casi. Actualmente estaba fuera de la habitación donde se llevaba a cabo la reunión, esperando a que terminaran. No me dejaron entrar. Esto era cosa de chicas, o al menos eso me decían. La verdad era que las chicas habían decidido tomarse este asunto como algo propio. Querían resolverlo de la forma más independiente posible. Sí, aceptaban mi ayuda de vez en cuando, pero, si podían evitarlo, lo hacían. Así que aquí estaba, recostado contra la pared, esperando a que terminaran. Algunos de mis espías internos me contarían después cómo iban las cosas. Mientras tanto, podría centrarme en planear mis próximas ganancias de monedas de cristal.
Había usado las que tenía para aumentar el número de misiones mensuales a 2, y lo que veía era interesante. La misión salir de la necrópolis era solo una de las muchas posibles en ese lugar, una especie de ciudad de muertos vivientes. Tendría que ver cómo gestionarlo y... Dentro de la habitación, Potter habla a Parcel. «Es el heredero de Slytherin», exclamó Tracey. «No lo es», negó Daphne. «No tiene sentido que sea él. Por eso mismo es él. Si todos creemos que no puede serlo, entonces puede hacer lo que quiera sin levantar sospechas», reafirmó Tracey, como si acabara de descubrir la verdad absoluta. «Yo estoy con Daphne en esto», dijo Pansy. «No tiene sentido. Si Potter fuera el heredero, ¿por qué rebelarse ahora? ¿Por qué tratar de expulsar a los hijos de Muggles? Además, no concuerda con las víctimas», intervino Hermione. «Filch y su gato, sí, él estaba presente. Pero con Colin Creevey fue diferente. Estaba en la enfermería cuando sucedió, y Pansy puede comprobarlo. Puede que lo hiciera para despistarnos», dijo Parvati, «para tener una coartada. Si Potter fuera el heredero, entonces mi hermano también estaría involucrado, y lo veo poco probable. No sería capaz de guardar un secreto, ni siquiera es tan listo como para ocultarlo bien», dijo Ginny. Ginny y Luna habían seguido a Red y al resto de las chicas hasta la guarida. Al enterarse de lo que sucedía y que era una prueba impuesta por Red, quisieron unirse. Las chicas terminaron aceptándolas sin mucha discusión. Habían demostrado su capacidad durante los duelos recientes, y eran una buena adición al grupo, además de confiables. «Potter es el cerebro, y usó a tu hermano para atacar a Creevey y así tener una coartada perfecta. El heredero de Slytherin puede hacer lo que quiera porque no es un criminal solitario. Son dos criminales». «El crimen perfecto», sentenció Lavender con un tono detectivesco, levantándose de golpe de su asiento. Luego volvió a sentarse para escribir, pero los detalles en su relato eran mucho más elaborados que lo que acababa de decir. Escritura pervertida de Lavender. El crimen perfecto. Nadie sospecharía del Salvador y su amigo, pero por su aspecto deberíamos haberlo hecho. Potter, con su cicatriz atravesándole desde la frente hasta la barbilla, y ese ojo blanco y perturbador, y Ronald, con sus dientes de piraña y orejas puntiagudas. Una pareja de criminales horribles pero también amantes en secreto. Seguramente, después de cada crimen, se ponen a follar junto a sus víctimas, riéndose de su desgracia mientras sus cuerpos sudorosos arden en una pasión desenfrenada. Como Harry es el cerebro, Ronald debe tener sus fortalezas en otras partes. Seguro que Potter se deja montar como la perra que es, con razón están tan unidos. Imagino que luego de conocerse en el tren terminaron haciendo un desastre, dejando su jugo de hombre por todos lados. Ese Harry, goloso por el enorme miembro de su amigo. Bastante grande, considerando que es el hermano del mismísimo emperador Red y aunque, comparado con él, seguiría pareciendo un alfiler. Nada puede compararse a esa vara mágica capaz de remodelar mi cuerpo y destruir mi alma. Y Lavender. ¿Qué? Se sobresaltó Lavender, dejando caer su pluma. Miró a todas las chicas, perpleja, hasta que notó que Parvati había sido quien le había gritado. ¿Estás bien?, preguntó Hermione. Estabas jadeando y babeando hace un momento mientras escribías. Además, parecías completamente ida. Sí, estoy bien. Perdón, me distraje. Ya es tarde, debo estar cansada, se excusó rápidamente, cruzando las piernas para evitar dar cualquier señal de que su excusa era falsa. Bien, volvamos al tema, intervino Penélope, quien, con una sonrisa incómoda, entendió perfectamente lo que estaba ocurriendo y quiso ayudarla a encubrirse. La mayoría cree que Potter no puede ser el heredero, dijo Daphne, quien se había encargado de contar las manos levantadas a favor y en contra de la culpabilidad de Harry, algo que había sucedido mientras Lavender estaba absorta en sus fantasías. Pero podemos reincorporarlo al tablero de sospechosos junto a Ronald, y por ende, a toda la familia Weasley. Con un gesto hacia el tablón, se añadieron las fotos y nombres de Harry Potter y los Weasley. ¿Eso significa que yo también soy sospechosa?, preguntó Ginny con una ceja levantada. Podría ser, comentó Padma con tono tranquilo. Quizás solo te uniste para conocer nuestros movimientos y así eludir la búsqueda. Eso es ridículo, replicó Ginny con un puchero ofendido. No está tan lejos de la lógica, intervino Ana, encogiéndose de hombros. Si nos ponemos a pensar, cualquiera de nosotras podría ser la heredera desde el principio, usando esto como una fachada para operar sin levantar sospechas. Un silencio tenso se instaló en la habitación.
Poco a poco, las chicas comenzaron a mirarse entre sí, tratando de recordar cualquier comportamiento sospechoso. Sin poder evitarlo, se vieron atrapadas en una paranoia colectiva. ¿Podría ser que el culpable estuviera entre ellas todo este tiempo? Escritura pervertida de Lavender. ¿Era verdad? El culpable estaba entre nosotras desde el principio. Estábamos condenadas al fracaso. ¡Qué ironía! Pensábamos que éramos amigas, pero al final solo éramos piezas en su macabro juego. Lo que más miedo daba no era descubrir la traición, sino el destino que nos aguardaba. Seguramente nos atacaría con una pasión mayor que a cualquier otra víctima. La heredera de Slytherin no solo nos petrificaría, cuando estemos indefensas, abusaría de nuestros cuerpos una y otra vez, sin poder defendernos, haciéndonos suyas, y luego dejando nuestros cuerpos mancillados en su hogar, usadas como decoración, permaneciendo en un estado de profanación eterna. Ya basta. Si no podemos confiar entre nosotras, estamos acabadas, dijo Penélope con seriedad, notando lo tenso que se estaba volviendo el ambiente. Juro por mi magia que yo no soy la heredera de Slytherin, declaró Daphne solemnemente, mirando a las demás. Yo también lo juro, le siguió Pansy, al igual que Penélope. Una a una, todas hicieron el juramento, sus rostros serios, esforzándose por demostrar su inocencia. Finalmente, el ambiente se calmó un poco. Aún así, decidieron llamar a Red para que las ayudara a crear un pacto de sangre con su magia para estar más seguras. Cuando Ginny notó que su hermano la miraba fijamente durante el pacto, se sintió algo ofendida. El pacto consistía en que, si alguna de ellas era la heredera de Slytherin y no lo confesaba en ese momento, tendría que desnudarse y sentarse en cuclillas frente a la entrada de Hogwarts, con las manos tras la cabeza y las extremidades abiertas. Esta idea, propuesta por Lavender, dejó a la mayoría en estado de shock. Sin embargo, admitieron que la humillación implícita era suficientemente intimidante como para obligar a cualquiera a confesar. Cuando realizaron el pacto, todas dudaron por un instante de sí mismas, temerosas de ser la culpable sin saberlo y enfrentarse a semejante castigo. Para su alivio, ninguna resultó ser la heredera de Slytherin. Red, tal como había sido invitado, fue rápidamente expulsado del cuarto una vez cumplido su cometido. De nuevo solas y libres de sospechas, las chicas volvieron a discutir cómo resolver el problema. Consideraron usar este mismo método para atrapar al culpable, el pacto de Red con todos en el castillo, pero surgieron varios inconvenientes. Si el culpable no caía en los primeros intentos, este podría notar el peligro y escapar. Además, si dependían por completo de Red, todo el esfuerzo que habían hecho hasta ahora quedaría invalidado. Decidieron que, al menos, tendrían que reducir el número de sospechosos a una cifra manejable antes de recurrir a esa estrategia. Al notar lo tarde que se había hecho, concluyeron la reunión por el momento. Algunas chicas optaron por quedarse a dormir en la guarida, que estaba bien equipada y segura. Salir tan tarde era arriesgado, especialmente con las patrullas de los profesores, que se habían vuelto más estrictas tras la ausencia de Filch. Otras chicas regresaron a sus dormitorios, en especial las que tenían otros compañeros esperándolas y podrían causar preocupación o sospecha si no aparecían. Estas serían acompañadas a sus casas por un clon de Red para mayor seguridad. Con él no tendrían que preocuparse de ser atacadas o encontradas por los profesores, así que era algo seguro. A la mañana siguiente, muy temprano, Pansy se levantó sigilosamente, tratando de no hacer ruido. O eso esperaba ella. Poco después, recibí un mensaje de su parte, pidiéndome que nos encontráramos. Sin embargo, lo que Pansy no sabía era que alguien la había estado observando y decidió seguirla, manteniéndose en las sombras. Nos encontramos en el baño de Myrtle la Llorona, el lugar de siempre, que había elegido por ser uno de los menos concurridos. Apenas llegué, Pansy me tomó de la mano y, sin dudar, me guió al interior de un cubículo. Cerró la puerta con prisa, y de inmediato me rodeó con sus brazos, besándome con una urgencia casi desesperada. La pequeña bola de ansiedad que llevaba dentro se había liberado, aferrándose a mí como una boa constrictora. Pansy estaba inquieta. No era un deseo carnal lo que la movía, al menos no del todo, sino una necesidad emocional de sentir mi afecto, de reconfirmar este vínculo que manteníamos en secreto. Había desarrollado un lado increíblemente cariñoso y pegajoso conmigo, una faceta que chocaba con la imagen dominante y altiva que solía mostrar frente a los demás. Este lado suyo, más vulnerable y auténtico, era un privilegio que solo compartía conmigo. ¿La pequeña cachorra está ansiosa?
Le pregunté en tono burlón, mientras correspondía sus besos y envolvía su espalda con mis brazos, acercándola aún más. Te necesitaba, respondió en un susurro frágil y coqueto. Me cuesta mucho mantener esto en secreto y no saltar sobre ti cada vez que quiero. Sonreí ante su honestidad. Me senté en el inodoro y la acomodé sobre mis piernas, permitiéndole instalarse cómodamente mientras comenzábamos una intensa sesión de besos. La pasión que ponía en cada beso hacía que cualquiera pensara que pronto cruzaríamos nuestra ropa y empezaría a dejar nuestros cuerpos, pero sabía que no sería así. Desde que había recibido la bondad de Elise, algo dentro de mí había cambiado, bueno, siempre y cuando no la suprimiera. La necesidad insaciable de corromper a estas niñas puras había disminuido notablemente. A veces hasta sentía un deseo protector hacia estas niñas que me rodeaban, evitar su corrupción, más allá de lo que ya había provocado. Miraba a Pansy y sabía que no era el momento para ir más allá. A pesar de su entusiasmo en estos momentos, podía sentir cómo su cuerpo se tensaba ligeramente ante cualquier avance. Su deseo estaba mezclado con un temor latente. Podía esperar, quería que creciera un poco más, que estuviera realmente lista. Pero esta bondad no tenía un 100% de efectividad, pensé mientras sonreía mirando en cierta dirección. Capítulo 263. No tienes otra opción, ahora eres... Me aseguré de que Pansy tuviera su dosis de amor, besándola con tanta intensidad que sus piernas temblaban cuando finalmente salió del cubículo. Su rostro estaba iluminado con una mezcla de satisfacción y timidez mientras caminaba hacia la puerta, tratando de recobrar la compostura. La dejé ir sola, ya que tenía otros asuntos que atender. Había alguien más en ese baño. Lo había notado hace rato, una presencia oculta que espiaba a través de la rendija de la puerta mientras Pansy y yo nos entregábamos a nuestra pasión. Pansy no se dio cuenta. Estaba demasiado absorta en nuestro momento. Sin embargo, quienquiera que fuera, también había tenido cuidado de no delatarse, al menos hasta ahora. Esperé unos segundos después de que Pansy se marchara, escuchando cómo sus pasos se desvanecían en el pasillo. Salí del cubículo con calma, evaluando el entorno. Entonces, vi cómo la puerta de otro cubículo se entreabría, una silueta en su interior. Mi mirada encontró el escondite, y quien estaba dentro lo supo. Consciente de que había sido descubierta, salió con una determinación ensayada, intentando mantener una fachada de confianza. Me señaló acusadoramente con el dedo, sus ojos ardiendo con una mezcla de indignación y nerviosismo. Los descubrí. Tú y Pansy se estaban besando. Están engañando a Granger, exclamó, su tono alzándose en un intento de imponerse. Sonreí con calma, inclinando la cabeza ligeramente. ¿Y por qué no saltaste mientras todavía nos estábamos besando? ¿Por qué esperaste a que Pansy se fuera y yo te encontrara, Millicent? Mis palabras, acompañadas de una mirada penetrante, hicieron que su confianza comenzara a desmoronarse. Su postura se tensó, y aunque trató de mantenerse firme, el nerviosismo era evidente. Yo no quería asustar a Pansy, improvisó, su voz temblando. Es mi amiga, aunque lo que ustedes hacen está mal. ¿Ah, sí? Avancé lentamente hacia ella, observando cómo retrocedía involuntariamente. Entonces, ¿qué piensas hacer? Al mover mi mano, una pared de sangre líquida cubrió la puerta del baño, sellando nuestra salida. Su rostro empalideció al ver cómo el único escape desaparecía. Yo se lo diré a Granger. Ella no te perdonará por engañarla, balbuceó, su voz quebrándose mientras trataba de mantener una fachada desafiante, pero sus ojos la delataban. ¿Eso es una amenaza?, murmuré, acercándome más, dejando que mi respiración cálida rozara su rostro. Mi sonrisa se ensanchó, maliciosa. No suena como una amenaza. Más bien parece una afirmación, como si lo hubieras estado planeando desde hace tiempo. De hecho, hice una pausa teatral, fingiendo reflexionar. Creo que tu objetivo con todo esto seguirnos, espiarnos, a Pansy y a mí, delatarnos es que termine con Hermione. No es así. Para que salga con Pansy. No. Sí, su confusión era evidente, y los nervios la traicionaban. Ahora estaba tan cerca que podía sentir cómo su corazón latía con fuerza, acelerado. Había perdido cualquier plan que tuviera en mente, si es que alguna vez lo tuvo. ¿Sabes?, continué con tono burlón, alzando su barbilla con delicadeza para obligarla a mirarme a los ojos, no puedo dejar que arruines mi relación con mis chicas. Me esfuerzo mucho por mantener a todas satisfechas, ya sea Pansy, Hermione o las demás. No puedo permitirme perder a ninguna.
Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero antes de que pudiera reaccionar, 2 corrientes de sangre se materializaron y se enroscaron en sus muñecas, inmovilizándola. ¿Las demás? Preguntó, incrédula, su voz apenas un susurro. Ah, sí, respondí con una sonrisa maliciosa. Descubriste mi relación secreta con Pansy, pero parece que no sabías nada de las otras. Di un paso atrás, disfrutando de su creciente desconcierto. Hermione, Pansy, Penélope, Lavender, posiblemente Daphne si se lo pido, eso sin mencionar a las chicas fuera de Hogwarts. Millicent parecía haber perdido todas las fuerzas. Cada nombre que salía de mi boca la debilitaba más, borrando cualquier rastro de confianza que hubiera tenido al principio. Su plan, si acaso podía llamarse plan, había colapsado por completo. Ahora solo quedaba frente a mí, derrotada, sin saber qué hacer ni cómo salir de esta situación. Pero bueno, supongo que eso no importa realmente, cuántas chicas tenga o no, lo que importa es que no puedo permitir que digas nada. Ahora bien, ¿qué haré contigo? Musité, fingiendo estar pensativo. Luego, una sonrisa maliciosa cruzó mi rostro mientras me acercaba aún más, pegándome cuerpo al suyo. Parece que solo hay un camino para resolver esto. Me temo que no tengo otra opción más que convertirte en otra de mis mujeres, le susurré al oído, dejando que cada palabra se deslizara con un tono peligroso, antes de capturar sus labios en un beso profundo, invadiendo su boca con mi lengua. Millicent abrió los ojos con sorpresa, mucho más grande que antes, pero no tardó en ceder. Su resistencia se desmoronó en un instante mientras su cuerpo comenzaba a temblar, rendido al éxtasis que la inundaba. Parecía como si fuegos artificiales estallaran en su mente, y un calor abrasador recorría cada fibra de su ser. Apenas se dio cuenta de que las ataduras de sangre que la retenían habían desaparecido. Ahora, sus brazos se aferraban desesperadamente a mí, como si temiera que el momento se desvaneciera. Sin ser consciente de cómo ni cuándo, nos adentramos en uno de los cubículos del baño, donde mi ataque continuó sin tregua. Aunque lo que empezó como una amenaza se transformó rápidamente en una rendición completa de su parte. No solo no resistía, sino que me incitaba a más, dejando claro que esto era lo que realmente deseaba. Había intuido algo de esto antes. Su forma de mirarme, su nerviosismo, todo apuntaba a una atracción hacia mí que ella misma parecía no entender del todo. Hasta este momento, lo había ignorado, pensando que no era más que un capricho pasajero. Pero verla dispuesta a arruinar mi relación con Hermione, quizá por celos, quizá por un deseo infantil de tenerme solo para ella, me llevó a actuar. Millicent era ingenua, no estúpida. No creo que realmente planeara las cosas de forma tan calculada, pero en su mente había creído que eliminando a mis otras parejas, especialmente a Hermione y Pansy, conseguiría que yo la eligiera. Supuse que el momento en que todo esto había comenzado fue cuando defendí a Millicent frente a Malfoy, diciéndole que era hermosa. A pesar de su fachada de chica segura, sabía que ella tenía profundas inseguridades sobre su aspecto. Su figura robusta y sus rasgos poco delicados la hacían sentir que nunca sería vista como alguien atractiva, especialmente entre las chicas de sangre pura que la rodeaban. Mi gesto, aunque simple, había plantado una semilla en su corazón. Una esperanza de que yo, de todas las personas, podía verla como alguien especial y hermosa. Esa esperanza se había transformado en un sentimiento más intenso, quizá incluso una obsesión. Había idealizado la idea de que yo era el único que podía amarla realmente por su belleza que nadie más notaba y que, juntos, éramos la pareja perfecta. Pero ahora, enfrentada a la realidad, su mundo se tambaleaba. No solo descubría que mis relaciones eran mucho más complicadas y numerosas de lo que imaginaba, sino que incluso su intento de manipular la situación había fracasado. La verdad, no tenía ningún problema en agregarla a mi harem. No es que no lo hubiera considerado antes. Siempre estaba con nuestro grupo, lo que significaba que debía ser mía. No importaba si no era tan bella como las demás. Para mí, lo era y me pertenecía. Y, en el fondo, sabía que realmente tenía sentimientos de atracción hacia mí, sentimientos genuinos. Era algo que la diferenciaba de otras. Por ejemplo, Susan parecía tener una dependencia emocional hacia mí, como al de un padre o familia. Luego estaba Astoria, quien también mostraba un pequeño enamoramiento, probablemente debido a que la salvé de su maldición. Daphne era diferente, de ella no sentía atracción romántica o sexual. Lo que percibía era su devoción y lealtad, acompañadas de una admiración profunda y un deseo de seguirme, aunque no en el sentido romántico. Las demás eran un caso aparte.
Exceptuando a aquellas con las que ya mantenía algún tipo de relación, todas parecían bastante neutrales hacia mí. No mostraban interés ni rechazo, simplemente formaban parte del entorno sin acercarse demasiado, cosa que no me gustaba pero que no podía forzar por el momento. Volviendo a Millicent, parecía dispuesta a aceptar este giro inesperado de los acontecimientos. Mis palabras resonaban en su mente. Tendré que convertirte en una de mis mujeres para que no puedas delatarme. Y con cada roce, cada caricia, su voluntad se desmoronaba por completo, hasta que ya no quedaba rastro de la Millicent que había tratado de desafiarme. Mientras nuestros cuerpos movían en una danza apasionada, un pensamiento fugaz me cruzó la mente. Lavender disfrutaría enormemente escribiendo esta escena para una de sus novelas eróticas, aunque seguramente exageraría algo. Cuando nuestros labios se separaron, Millicent parecía completamente ida. Sus ojos estaban nublados, y su respiración agitada, pero aún así se aferraba a mí con fuerza, como si soltarme fuera algo imposible. Le di unos momentos para recuperar el aliento y para que su mirada pudiera enfocar nuevamente. No tienes otra opción. A partir de ahora, también eres mi mujer, declaré con un tono que mezclaba autoridad y ternura. ¿Lo entendiste? Sí, tartamudeó débilmente, con una expresión placentera y un rubor que cubría su rostro mientras su cuerpo temblaba ligeramente. No puedes arruinar mi relación con las demás. Eso no está permitido. Proseguí con estas órdenes, remarcándolas y inculcándoselas en su mente. No, respondió automáticamente, aún perdida en la sensación que la embargaba. Y tendrás que satisfacer todas mis necesidades, una tras otra. Si quiero tus besos, me los darás. Si quiero tu afecto, lo ofrecerás. Y si quiero tu calor, susurré, acercándome más a ella, dejando que mi cuerpo presionara el suyo, devolviéndola al estado de vulnerabilidad que tanto parecía disfrutar. Sí, exclamó con dificultad, pero llena de emoción, como si esas palabras hubieran tocado lo más profundo de su ser. Ahora eres mía, Millicent. Toda mía, afirmé mientras le daba una nalgada que la hizo sobresaltarse, despertándola del trance momentáneo. No es así. Soy tu chica, susurró, aún algo perdida, pero ahora más consciente. Su rostro estaba completamente encendido, y sus pensamientos eran un caos. Ni siquiera estaba segura de si esto era real o un sueño febril. Como mi chica, quiero que me des amor con tus labios, dije, quedándome inmóvil y observándola expectante. Millicent se quedó congelada por un instante, sin saber cómo reaccionar. Poco a poco, al notar mi expresión de espera mezclada con un leve gesto de impaciencia, empezó a entender lo que deseaba. Nerviosa, levantó los brazos y, con una mezcla de timidez y emoción, acercó lentamente sus labios a los míos. El primer contacto fue torpe, un beso inseguro que reflejaba su falta de experiencia, pero eso era exactamente lo que quería. Que tomara la iniciativa. Cuando ella mostró suficiente determinación, tomé el control nuevamente, profundizando el beso y haciendo que su lengua se retorciera ante las sensaciones que le provocaba mi ataque decidido. Sus manos se aferraban a mí con fuerza mientras su cuerpo temblaba con cada segundo que pasaba. Después de un rato, me aparté, dejándola respirar nuevamente. La ayudé a salir del baño, ya que estaba demasiado débil para caminar sola. Antes de dejarla ir, la rodeé con mis brazos y le di una discreta nalgada que la hizo estremecerse. Eres mi perra ahora y para siempre, no lo olvides, murmuré al oído, con un tono firme y cargado de intención, antes de desaparecer de la escena. Millicent quedó atrapada en una mezcla de emociones, su mente tambaleándose entre la confusión y el éxtasis. Caminó lentamente hacia su dormitorio, todavía inestable y con las piernas temblorosas, pero con una sonrisa en su rostro. Fin del capítulo 263.